otra. Que aunque ya pasó hace varios años, ¿en algún momento te olvidás o siempre está el recuerdo de la guerra y todo lo que viviste? Mira, uno no vive constantemente con el pasado, sino uno no podría rehacer la vida. Cuando yo era joven, cuando quedé libre, yo tenía 18 años. Me arrancaron mi adolescencia. Yo no tuve adolescencia, yo nunca tuve la edad de ustedes, porque yo en aquel entonces no viví. Yo resucité de vuelta a los 18 años. Cuando se tiene primero, no era que yo de repente quedé libre y bailé en una pata, soy libre, no. Ahí empezaba mi tragedia. ¿Por qué sobreviví? ¿Por qué? ¿Para qué? Si no tengo a nadie. Si mataron solamente de los que yo conocía. Más de 80 personas de mi familia, que eran mucho más, porque uno ya no conocía a los bisabuelos y muchos tíos que yo ni conocí por parte de mi padre, porque que vivían lejos, que solamente de los que yo sé, más que 80, y quedé sola. Pero cuando uno tiene 18 años y además en aquel momento la esperanza de que el mundo se va a volver mejor, que no va a haber más guerras, de repente después de semejante matanza, cuando por fin aplastaron a estas bestias, la esperanza fue muy grande. Antes que todo era angustia. ¿Cómo hago? Yo quería aunque sea alguien de la familia. Uno empezó a buscar todo lo que sobrevivimos, nadie quiso quedarse en Polonia. Bueno, empecé a buscar parientes, por eso estoy aquí en la Argentina, porque tenía parientes. Y después, antes que todo y por sobre todas las cosas, el instinto de conservación, uno quiere vivir, luego la esperanza en el futuro. Y cuando uno es joven, dentro de todo quedé normal, no quedé loca, porque hay muchos que quedaron locos. No quedé con una depresión, que hay muchos que hasta hoy en día nunca levantaron cabeza. No todos quedaron bien. Muchos quedaron que tienen adentro, nunca contaron nada, y esto también les perjudicaron mucho. Yo felizmente, y pienso que gracias a mi tía, que siempre estuvo al lado mío, el apoyo que yo tenía, ella ya era una mujer hecha, ella también perdió su marido y la nena. Ella volvió a casarse con un hombre de nuestro pueblo que perdió a su vez a su mujer y a su nene. Rehizo su vida, no quiso salir de Polonia. Yo vine acá porque tenía la pierna enferma, toda una historia. Vine sin voluntad, pero vine. Y la juventud de uno, la vida empezaba de nuevo. ¿Quién pensaba en casarse? Ni yo miraba como locos. Cuando mi tía fue a Varsovia y se encontró con varios conocidos, dice, ¿sabes? Era año 45, recién terminada la guerra. Dice, ¿sabes que me encontré con Jane? Ella se casó con un muchacho ahí que salió de los bosques. Y yo la miré y digo, ¿están locos? ¿Cómo es que se van a casar? Pero de a poquito uno empezó a entrar en la normalidad. Y cuando uno es joven, y sobre todo al quedar solos, nosotros los sobrevivientes queríamos formar familia, yo llegué acá, yo pasé otra guerra acá porque la operación de la pierna para no perderla y un montón de cosas, pero yo jamás pensé que me voy a casar. Bueno, hubo un gil que quiso casar. Al final me casé. Ser joven y la esperanza en el futuro, no es que uno se olvida, uno lo tiene siempre adentro, pero no vive constantemente hablando de esto, si no, no se podría rehacer la vida. Pero cuando nos juntábamos con nuestros amigos, tenía un montón de amigos, ahora casi la mayoría ya no están, venían a mi casa, hablábamos de mil cosas, de ir a un picnic, de los chicos, que se enfermó, que quedó libre, que repitió el grado, que es un genio, que esta chica va a ser bailarina. Hablábamos de bueyes perdidos, de la vida común. Pero siempre, aunque sea 10 minutos antes de terminar, surgía, ¿te acordás de esto, de esto, de esto? Surgía siempre el tema. Eso va a morir con uno, y yo no vivo constantemente hice mucho esfuerzo, incluso me hice una barrera mental. Al principio me costó mucho contar, pero yo quería contar.
más de una vez me pregunté, ¿por qué sobreviví? ¿Para qué? Después me di cuenta, yo sé para qué sobreviví, para dar testimonio. Para dar testimonio, para que en el futuro ustedes ahora tengan la obligación moral de hacerlo. Y por eso trato siempre, antes de ir a algún lado, acá me siento muy bien porque como lo tengo a él de nieto postizo y ya lo conozco y ya me habló tanto de ustedes, me siento, pero a veces me tocó ir a lugares donde yo no conocía a nadie y a colegios que no son de la colectividad y a la Basílica de San Isidro y tuve mucho éxito porque yo me hice previamente una barrera mental y me dije, es mi obligación moral, yo debo hacerlo. Y me sobrepuse más de una vez, no era tan fácil, ahora ya tengo training. Lo que pasa es que los años me corren. Eso es lo que no me gusta. Una pregunta, ¿cuánto tardó en empezar a contar la historia? ¿Cuánto tardaste en empezar a contar? Mira, al principio cuando llegamos acá, yo llegué en el año 47, la mayoría más o menos en esa época. ¿Vos sabés que la gente no quería escuchar? La mayoría de la gente, de los parientes, no querían escuchar. La gente recién empezó a darse cuenta cuando hubo unos cuantos que hay algunos que tenían cierta edad, yo era una de las más jóvenes. Empezaban a desaparecer, algunos ya no está y el otro ya no está y no sabían la historia. Empezó a crecer, sobre todo los hijos de sobrevivientes cuando empezaron a crecer, empezaron a hacer preguntas, se formó acá la organización Shavita Pleitá y empezaron de a poco en los colegios, surgieron muchos colegios, porque no había muchos colegios hebreos. Había 2 o 3 que eran más bien de izquierda. Ahí sí me llamaron, hacían muchos años, mis 2 chicos eran chiquitos, me llamaron ya para hablar sobre el gueto de Varsovia, de Pérez. Pero empiezan a surgir, y sobre todo cuando surge el Estado de Israel, y empiezan a surgir colegios con hebreo, y empiezan, y especialmente, muy especialmente, porque en Israel había una versión medio, se miraba a los sobrevivientes un poco así, que por qué fueron como ovejas al matadero, pero esto no es verdad. Y cuando cuando capturan a Eichmann acá en la Argentina, a partir de ahí, cuando lo juzgan en Israel, lo que fue el juicio en Israel de Eichmann es mundialmente famoso. Y cuando se presentaron empezaron a presentarse los testigos y el mundo se enteró y la juventud de Israel se enteró y todo eso. Ahí empezó acá también la corriente de todas partes de buscar testimonios. ¿Y le dio miedo hablar al principio? ¿Le daba miedo? No, a mí no me dio miedo. Yo siempre tuve facilidad para hablar. Nada más que yo fui invitada a la ORT, siempre iba con una amiga. Al principio, yo cuando entré la primera vez tuve como un shock. Cuando vi esa hermosa instalación, cuando vi esa hermosa juventud judía libre, pudiendo estudiar, pudiendo ser lo que quieren, pudiendo llegar a los puestos más altos, yo me quedé con un dolor. Para tomar el avión, nos dijeron que todavía tenemos una tarea que hacer por el camino. Y pasamos y vimos unos bosques tan lindos de todos los colores. Y me dijo el coordinador, Marcelo Feguín, acá justamente nos vamos a detener. Nos toca plantar un árbol. Y se vino una camioneta, nos colocaron en las manos, sacados del almácigo, así retoños chiquititos ya con la tierra y todo, estaban ya excavados ahí los lugares donde había que colocar ese pequeño retoño, un futuro árbol, con una banderita al lado. Tengo la banderita en mi casa guardada de recuerdo. Y vino un representante del Keren Kayemet explicándole a los chicos de qué se trata, para qué van los fondos del Keren Kayemet ahora. Antes era para comprar tierra y ahora lo que hacen, etcétera, etcétera. Al final, cuando terminó de hablar, dijo si hay alguna pregunta. No había pregunta de pibes de 16 años que sabían.
Entonces yo levanté la mano y dije que yo no tengo una pregunta, yo quiero hacer una pequeña acotación. Y les conté, como mi abuelo me contaba, para qué servían estas latitas en cada casa, que había que poner el pushkele, había que poner una moneda, y que algún día que a nuestro pueblo, después de la destrucción del segundo templo, nos desparramamos por el mundo porque nos sacaron en nuestra tierra, etcétera, etcétera, que vamos a ir comprando de a poquito algún día con esto, porque en todo el mundo hay